Amigo pintor, la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams está de vuelta. Desde hoy hasta el 29 de agosto, surte todo lo que necesitas ahorrando en grande, con 35% de descuento en suministros al comprar en la tienda o por teléfono. Pon manos a la obra y ahorra aún más. Usa tu cuenta ProPlus y recibe un 40% de descuento comprando a través de la app o en línea. Y recuerda, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles. Pensar Podcast. El mono que piensa, ahora también habla. Un programa de pensar liberado. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Cristian Giambrone y esto es Pensar Podcast. Hoy les quiero hablar de la filosofía de la liberación, una corriente filosófica nacida del pensamiento del filósofo argentino y naturalizado mexicano Enrique Dussel. La filosofía de la liberación es un movimiento filosófico que tiene su primera aparición y formulación oficial durante la década del 70 en Argentina, específicamente durante el desarrollo del segundo Congreso Nacional de Filosofía en la provincia de Córdoba, Argentina. En ese entonces acompañaron a Dussel otros filósofos muy importantes en el desarrollo de la filosofía argentina, de la talla de Carlos Cuyen, Rodolfo Kusch, el famoso autor del muy querido libro América Profunda, Arturo Roy y el también teólogo jesuita Juan Carlos Escanone. En términos generales, la filosofía de la liberación es un movimiento que se posiciona críticamente frente a la filosofía clásica, entendiéndola eurocéntrica y opresora. Ya vamos a ir viendo un poco por qué. Y propone desarrollar un pensamiento vitalmente influenciado en la periferia oprimida. El método crítico de la filosofía de la liberación recibe el nombre de analéctica. Ese va a ser un nombre fundamental que se constituye en clara relación de divergencia o diferenciación de la muy conocida dialéctica hegeliana. Una de las principales características es su uso objetivo, programático, de influir al mismo tiempo en el plano teórico y el práctico. Es decir, la filosofía de la liberación no quiere ser solamente una reflexión académica o academicista, puramente teórica, y tampoco quiere ser mera acción política, mera manifestación política coyuntural del momento para conquistar los espacios del poder, etcétera, ¿no? En ese sentido, teoría y praxis vendrían a ser como dos aspectos mutuamente dependientes. Por eso se sostiene que la praxis social afecta el desarrollo y la formulación de la teoría, y de manera complementaria, la teoría orienta la praxis en su quehacer social cotidiano. Hay como una especie de mutua determinación o mutua afectación entre esos dos ámbitos, esos dos aspectos, ¿sí? La teoría y la praxis. La crítica de Dussel a la filosofía eurocéntrica pone la mirada principalmente en dos grandes referentes. Uno es Hegel, que desarrolla el pensamiento dialéctico sobre el que se va a apoyar toda la filosofía de la conciencia, y por el otro lado está Heidegger, que es el postulador, por así decirlo, de la hermenéutica fenomenológica sobre la que se apoya la filosofía de la existencia, principalmente la existencia individual del ser humano como único ser que se pregunta por su ser. Lo que Dussel critica de Hegel es el efecto negador de las diferencias que tiene la dialéctica. Para decirlo de un modo sencillo, Hegel sostiene que la historia avanza a su pleno desarrollo a partir de un proceso en donde siempre existe una tesis, es decir, una afirmación, luego una antítesis
la negación, y una síntesis, que sería la resolución de la contradicción entre tesis y antítesis, en una nueva afirmación. Así se constituye lo que se llama la tríada dialéctica. O sea, la dialéctica tiene estos tres aspectos, por así decirlo, o estos tres elementos: la tesis, la antítesis y la síntesis. Y tanto el pensamiento como la historia misma del espíritu humano, que va conduciendo a la conciencia absoluta, se va desarrollando en un continuo proceso que, termina en este movimiento dialéctico, ¿no?, entre tesis, antítesis y síntesis. Una consecuencia bien práctica, para que lo podamos entender y llevar a lo concreto, a lo real de todo esto, que nos afecta a todos en el cotidiano vivir, se expresa en la filosofía del derecho, ¿sí?, que se lo estudia mucho a Hegel porque también desarrolló pensamientos al respecto, y que está la filosofía del derecho fundamentada, por lo menos clásicamente, en el método dialéctico, que Hegel lo usa para justificar su idea de lo que debe ser un Estado, ¿sí? Pero, ¿por qué digo que nos afecta en nuestro cotidiano vivir? Justamente porque muchos aspectos de nuestra vida están íntimamente regulados por un Estado nacional, que fue pensado a partir de estas ideas que vienen específicamente del mundo y la cultura europea. Doy un paso más. Aunque no se vea toda la historia de las naciones, y por lo menos occidentales, y todas las formas de vivir que ellas tienen, en algún sentido fueron pensadas por personas bien concretas, pensadores, filósofos, juristas, estadistas. Por eso, para poder entender por qué es como es una sociedad, por qué somos como somos en nuestro país, no debemos dejar de leer y comprender lo que han escrito y pensado los intelectuales de épocas anteriores de nuestra propia patria, ¿no?, y quizás de nuestra región, por ejemplo en este caso Latinoamérica. Vamos a Argentina, que es donde yo vivo y de donde yo soy, ¿no? Debemos saber en algún punto que lo que somos como país en parte se lo debemos a los intelectuales y filósofos de nuestra historia. Por ejemplo, Alberdi. Alberdi es el que escribe lo que luego va a ser la primera constitución nacional de nuestro propio país, lo que tradicionalmente se llama las bases de Alberdi. Tiene un nombre más largo que es Bases y Condiciones para no me acuerdo ahora textual, ¿no?, pero se lo conoce como las bases. Son las bases necesarias para poder generar un país que sea gobernable y que tenga soberanía, etcétera, ¿no? O por ejemplo, siguiendo en Argentina, ¿no?, Sarmiento, que escribe una obra tan crucial, ¿sí?, para la idiosincrasia criolla como El Facundo, ¿sí?, cuyo subtítulo es Civilización o Barbarie. Vaya si esos conceptos, ¿sí?, de civilización o barbarie y barbarie no son eurocéntricos y opresores. Volviendo a Hegel y lo que él pensaba sobre el rol que debe tener el Estado. En el Estado, para Hegel, lo singular, las diferencias y las contradicciones deben quedar superadas en una totalidad organizada racionalmente. Todo muy lindo, pero ¿cuál será esa forma de pensar hegemónica que se impone sobre otras con la pretensión de racionalidad? ¿Cómo se lograrán silenciar las diferencias y contradicciones? ¿No es la racionalidad que impone el pensamiento de la clase dominante? ¿No hay ahí opresión de la, entre comillas, civilización eurocéntrica sobre la, también, entre comillas, barbarie de los pueblos originarios? ¿No se traduce ese pensamiento en las diversas formas de xenofobia de los porteños a los del interior, ¿sí?, o de los argentinos hacia los chilenos, paraguayos, bolivianos, venezolanos, etcétera? ¿Ven cómo afecta y moldea la historia intelectual de nuestros antepasados en nuestra actual forma de pensar y actuar para con nuestros prójimos o nuestros hermanos latinoamericanos, podríamos decir también? En Hegel, que desarrolla la filosofía de la conciencia, de la dialéctica, de lo absoluto, negadora para Dussel, ¿no?, de las diferencias y diversidades, se centra en el predominio de la racionalidad.
La analéctica, ¿sí?, de la filosofía de la liberación se vuelca, digamos, a pensar también el cuerpo, la sensibilidad, la afectividad, lo comunitario, la sangre, la carne, ¿no?, en concreto, de la propia existencia humana. Y a veces la racionalidad se queda tanto en la abstracción y en la objetividad que se olvida, ¿no?, en la objetividad conceptual, que se olvida de la empiria, de la carne, ¿no?, y de los sentimientos, de la psicología, de las colectividades, etcétera, ¿no? En resumidas cuentas, la filosofía de Hegel se centra en negar la negatividad, y eso, en la práctica política real, se ha expresado como cancelación y opresión de proyectos histórico-culturales distintos en favor del proyecto moderno en Latinoamérica. Está claro eso. En este sentido, el concepto que se opone, ¿sí?, a la filosofía de la totalidad hegeliana es el de justamente exterioridad. Ya lo vamos a pensar un poquito más adelante, el concepto de exterioridad, que también se relaciona mucho con el concepto de alteridad. Pero ya hablamos bastante de Hegel. Vamos a Heidegger. ¿Qué es lo que Dussel critica o cuestiona de Heidegger? Por un lado, Dussel entiende que con el filósofo alemán, con Heidegger, se instaura la importancia fundamental de la praxis, que termina por ser más importante que la teoría, ¿sí?, en Heidegger, porque es en la praxis donde se da el original encuentro, podríamos decir, entre el pensamiento y la vida. Ya no hay una especie de espíritu absoluto que no tiene en cuenta, diría Marx, ¿no?, la materialidad de la historia, sino que se centra en el espíritu, ¿no? Y el espíritu no es algo espiritual, concretamente, ¿no?, en Hegel. Es un error, como lo voy a decir, pero más o menos para que se entienda. El espíritu sería como una especie de espíritu de época que se va desarrollando, y ese espíritu de época tiene la particularidad desde el pensamiento de Hegel de ser universal, y esa universalidad básicamente es digamos, el espíritu de época europeo en algún punto, ¿no? Entonces decía, digamos, ¿no?, lo que recupera en algún punto Dussel de Heidegger es un poco esto, ¿no? Digamos, la praxis que termina por ser más importante que la teoría, porque es en la praxis donde se da el original encuentro, decía, entre el pensamiento y la vida. Esta característica es vista por Dussel justamente con bastante agrado, porque permite de alguna manera recibir, acoger, ¿no?, la realidad de una manera positiva, la realidad humana de una manera positiva, tal y como se presenta en su originalidad presente, ¿no?, sí, con sus particulares y su densidad y su complejidad, ¿no? Lo que critica a Dussel a Heidegger es que Heidegger termina obteniendo al final de cuentas, el mismo resultado que Hegel, ¿sí? ¿Cuál es ese resultado? La negación de la diferencia, ¿no? Porque concluye Heidegger, ¿no?, en algún punto, al igual que el antiguo Parménides, que existencialmente es como una sola cosa ser y pensar, ¿sí?, desde una perspectiva individual del sujeto que se pregunta por su ser, lo adelantábamos antes, sin contemplar las diferencias al interior de las colectividades, de las vidas concretas de las personas que integran esas colectividades, ¿sí? Que incluso la colectividad tiene una identidad en términos de pertenencia de cada uno de sus individuos a ese estilo de vida, ¿sí?, concreto y muy particular, que muchas veces se vio negado, violentado por el proyecto de la modernidad, digamos, que invade Latinoamérica y le termina imponiendo, oprimiendo su forma de ser, ¿no? Lo que Dussel quiere hacer es resignificar, en el fondo, ¿no?, la historia de América Latina, su presente, su futuro también, a partir de dos conceptos clave que ya los adelanté antes, que tienen una gran influencia en términos ético-políticos. Son, habíamos dicho, alteridad y exterioridad, ¿no? A esto llega, a estos dos conceptos, ya casi en términos propositivos, ¿no?, llega luego de la crítica que va a hacer a Hegel,
diríamos, su filosofía de la conciencia absoluta, y con Heidegger, con su filosofía del Dasein, ¿no? Que sería este sujeto o este ser que se pregunta por su propio ser, buscando una especie de mismidad que, al igual que Hegel, esa mismidad es la negación de la contradicción, ¿no? Que en algún punto tiene mucho que ver con la lógica occidental, que es justamente uno de sus principios, que es el principio de no contradicción, con el que también se regula, por ejemplo, la matemática, etcétera, ¿no? Entonces, estos conceptos de alteridad y exterioridad se contraponen a la idea, como decía, ¿no?, de mismidad, que se deducen tanto de la filosofía de Hegel como de Heidegger, que tienen de fondo el principio de no contradicción tan importante para la razón occidental, ¿no?, como pasando en limpio. Acá entra en juego, de una manera ya no crítica, sino que está proponiendo, ¿sí?, justamente el método analéctico o la analéctica, entendiéndola, ¿sí?, como un método que quiere pensar desde y para un sujeto que no ha sido reconocido como tal, un sujeto que es la alteridad, la exterioridad, el extranjero, el indio latinoamericano. Por eso el ser, a diferencia de Hegel y Heidegger, para Dussel ya no es lo mismo consigo mismo, ¿no? Y lo no contradictorio, el pensamiento conquistador que se impone borrando la diversidad, sino que es otro. El ser es otro. Algo así como la patria es el otro, según la fórmula popular que por ahí, por lo menos acá en Argentina, se escucha mucho, ¿no? La analéctica propone un nuevo estudio ético, reformulando la relación del pensar con la cotidianidad latinoamericana. O sea, es un pensar situado también, ¿no?, en una regionalidad en concreto. La particularidad cultural de América Latina, el lenguaje que tiene, el proceso de mestizaje que se le vio impuesto, la situación geopolítica que tiene, dicho sin eufemismo, ¿no?, de tercer mundo, ¿no?, de mundo dependiente de los países centrales, son una singularidad a partir de la cual aparece, o debería aparecer, un pensamiento propiamente latinoamericano, y que estaría bueno que se configure como alternativa al eurocentrismo, que va a ser el eje de la crítica de Dussel, ¿no?, criticando los universales propios del eurocentrismo, de la lógica y la filosofía occidental, que fundamentan la ideología de los países centrales. En el fondo, los universales y la lógica occidental fundamentan una ideología que está detrás, ¿sí?, que es la ideología de los países centrales, que vuelven dependientes desde la conquista hasta hoy por diversos métodos, menos sutiles o más sutiles, más violentos o menos violentos, pero lo hacen, ¿no? Entonces, concluyendo, a mí me parece, ¿no?, después de pensar estas cosas que, bueno, pueden haber quedado como muy teóricas, muy técnicas, a pesar de mi esfuerzo, ¿no?, por hacerlo un poco más llano, un poco más llevadero, pero bueno, puede ser que necesite aún más esforzarme para bajarlo a tierra, quizás en otros audios, en otros podcasts. Pero me parecía que, como para concluir, a mí me parece que es necesario que América Latina aprenda a decir, como decía Freire, ¿no?, aprenda a decir su propia palabra, que rescate el pensamiento y las formas de vida de los pueblos originarios, que supere la razón instrumental que ve todo, incluso la vida humana, como un recurso a explotar, ¿sí?, que supere esta razón instrumental que solo encuentra su sentido en el absoluto espiral infinito de extracción y expansión, ¿no?
Y acá aparece una pregunta que la dejo abierta, no voy a dar una respuesta sobre esto, pero sí me parece que a partir de lo pensado en este podcast, nos podríamos quedar con la siguiente pregunta. ¿Qué nos toca hacer a nosotros en este contexto del aquí y ahora de nuestra regionalidad geopolítica latinoamericana, que la han vuelto tan dependiente, ¿no?, de los países centrales? ¿Qué nos tocará hacer a nosotros? Bueno, los dejo con esa pregunta. Espero que los haya hecho pensar, como siempre, este podcast, que se haya entendido, y si no, me lo hacen saber, y buscaremos una nueva manera de hacer llegar el pensamiento latinoamericano de Dussel, que me parece que también puede sonar complicado porque no estamos familiarizados con el pensamiento latinoamericano, sino que estamos más familiarizados con el pensamiento clásico eurocéntrico, ¿no?, y ahora actualmente norteamericano. Les mando un abrazo grande, que estén todos muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Lowe's knows that no matter your paint project, saving is at the top of your list. That's why when you shop today, you can buy one, get one free select Valspar and HGTV Home by Sherwin-Williams one-coat coverage interior paints via rebate. Shop these deals in-store or online today at Lowe's. We help, you save. Selection varies by location. While supplies last. Discount taken at time of purchase. See sales associate for details. Offer valid 8/21 through 9/3.